Bueno, ya sé que venís a ver a Álvaro, no a mí. Os robo unos minutillos, simplemente. Hablaros un poquito de la asociación, más o menos, formada por gente apasionada a la acuariofilia, que yo creo que al final lo que nos une a todos, acuariofilia natural. Estamos empezando a rodar prácticamente, llevamos muy poquito tiempo y estamos aprendiendo, estamos abiertos a ideas, a consejos, a cualquier cosa que podáis aportar, tanto si sois socios como si no, tenemos siempre las puertas abiertas a aprender, ¿vale? Hasta ahora hemos cometido errores como todos, pues como que todo empieza con un acuario nuevo, está aprendiendo, se comete errores, pues igual. Todo esto pues al final tiene un entrenamiento y mejoraremos con el paso del tiempo, poquito a poco. Hoy es la primera actividad que hacemos con una junta directiva nueva, la cual yo soy presidente y bueno, pues espero estar a cumplir vuestras expectativas, agradecer a la nueva junta directiva, a los socios, todo el apoyo. Y bueno, esta primera actividad, estamos trabajando en distintas actividades, pero esta primera actividad quizá era un poquito más importante como para darle la esencia que queremos dar a la asociación, que no es más que la acuariofilia natural, bienestar animal, el bienestar de las plantas. Y Álvaro, si seguís su canal, buen conocedor de ello y siempre, por lo que yo interpreto, siempre intenta abogar por eso y por recrear al máximo posible la naturaleza. Ya sabéis, si no lo conocéis, su canal, seguir a Álvaro, su canal YouTube Aquarium Blog. Y nada, no voy a quitar mucho tiempo más, agradecer a la junta directiva, a los socios, recordar todas estas actividades. Es muy difícil hacerlo, si no imposible, sin los patrocinadores. En este caso, me lo he apuntado para no olvidarme, Cryoscape, que pone la urna, Chihiros pone la pantalla, Sera pone filtro, alimento, Riveres, que pone los sólidos, las arenas, las gravas, y Coral Fish, que va a poner plantas y botánicos. Son los que nos acompañan hoy y en otros eventos pues serán otros. Estamos abiertos, no cerramos puertas a nadie, aunque sea un bar, estamos abiertos a que nos patrocine y demás. Agradecer a Álvaro, a su pareja, sobre todo el tiempo. Todo esto lleva mucho tiempo detrás, hay que preparar la ponencia, hacer el viaje, sobre todo tiempo, porque al final es una actividad que nos gusta, nos apasiona y es más el tiempo que nos quita de estar en casa con nuestras familias y demás, y eso es importante. Agradecer también, como no, al Ayuntamiento de Ciudad Real, al área de participación ciudadana por dejarnos el espacio. También es clave para hacer este tipo de actividades y siempre que lo llamo no hay problema. Y poco más, os dejo con Álvaro, que es la pieza importante del día, y no me extiendo más. Muchas gracias, Álvaro, por venir, estar aquí. Y deleítanos, por favor. Vamos a por ello. Bueno, pues nada, como decía Javi, yo soy Álvaro. Los que me conozcáis de YouTube, pues estupendo. Los que no, pues suscribiros al canal de Aquarium Blog, que cuento muchas cositas sobre acuarios. Y nada, gracias por la invitación, que la verdad es que me apetece mucho. Para mí AquaCR desde hace mucho tiempo pues es una entidad que me gusta mucho, me siento querido por la gente que está en ella y sobre todo los que sois de aquí, pues deciros que os hagáis socios, los que no lo seáis, básicamente porque es difícil encontrar asociaciones en nuestras ciudades. Y yo, sinceramente, incluso en Madrid, que tenemos un par de asociaciones desde hace muchos años, pues no tenemos este tipo de actividades. Entonces, a los que sois de aquí, pues os invito a que os hagáis socios. Hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre biotopo. Me gustaría saber también, antes de empezar, qué conocimientos tenéis sobre el biotopo.
¿vale? Saber hasta qué punto habéis oído hablar de él, también un poco para calibrar si empezamos en un nivel más avanzado, nos quedamos más en la base. Y yo concretamente hoy, aparte de hablar sobre biotopo, lo que quiero es presentaros un viaje que hemos hecho pues, al corazón del Amazonas, y el acuario que vamos a recrear luego es un lugar donde yo he tenido la suerte de poder estar. Hemos recogido toda la información del sitio para poder ahora hacer ese acuario. Hay dos formas de hacerlo, o estudiándolo desde casa o yendo al lugar. En este caso, pues hemos tenido la suerte y os lo voy a enseñar un poquito. Entonces, no sé si sabemos todos lo que es un biotopo, ¿no? ¿En qué punto nos encontramos? Vale, hoy le vamos a dar una vueltecita, ¿vale? Por desgracia, no siempre que hablamos de biotopo respetamos lo que es el término y lo que es la realidad de lo que es un biotopo, ¿vale? En Internet nos encantan mucho poner etiquetas a las cosas, ponernos nombres, ya sabéis los vídeos, el mejor no sé qué, lo mejor de no sé cuántos, y muchas veces perdemos el hilo de lo que de verdad es el estudio de la naturaleza. Y eso es lo que un poco yo hoy quiero transmitiros con la charla, ¿vale? Entonces, para empezar, si queremos saber qué es un biotopo, lo primero que tenemos que hacer es ir al diccionario, ¿vale? Entonces, lo que nos dice es que es un territorio o un espacio vital cuyas condiciones ambientales son las adecuadas para que en él se desarrolle una determinada comunidad de seres vivos. Como punto de partida, es una definición bastante correcta, aunque todavía poco adaptada a lo que es el mundo de los acuarios en el que nosotros nos manejamos, ¿no? Entonces, aquí lo que habla es de un espacio, de un territorio, pero sin animales y sin plantas nos falta algo en la definición, ¿no? Vale, una comunidad de seres vivos. ¿Qué ponemos? Entonces, si hablamos de los organismos, de las plantas, de los animales, hay un componente básico que es la coexistencia. Si no existe coexistencia de las especies, no podemos hablar que estamos haciendo un biotopo. Es decir, cuando se habla de un acuario amazónico, el Amazonas tiene 7.000 kilómetros de longitud y 4.000 kilómetros de ancho. Entonces, si yo pongo dos peces que están en esa cuenca del río, pero no comparten espacio de ninguna manera, no podemos hablar estrictamente de que es un biotopo, ¿vale? Podemos clasificarlo dentro, ahora lo veremos porque hay niveles de concretar qué es, pero no podríamos decir que es un biotopo exactamente como lo que la definición nos vendría a decir. Entonces, ¿qué es el biotopo? Pues realmente el biotopo es la unión de biotopo, del espacio, y de la biocenosis, que son los seres vivos que viven en él. ¿Qué nos lleva a esto? Entonces, ¿es un biotopo o realmente es un ecosistema? Porque ecosistema es la suma de biotopo y biocenosis. Esa es la definición de biotopo. Entonces, nosotros hemos asumido pues, que un acuario de biotopo es una definición correcta, pero realmente no lo es. Nosotros lo que estamos haciendo es recrear un ecosistema, ¿vale? Estamos haciendo un acuario de ecosistema. Luego lo llamamos como nos dé la gana, pero si vamos a lo que es cierto, nosotros hacemos acuarios de ecosistema. Entonces, ¿cuál es la definición que después de todos estos años yo me he permitido crear, ¿vale? O sea, sabéis que las definiciones puede haber muchas y yo en concreto he creado la mía. Entonces, para mí, un acuario de biotopo es un acuario donde recreamos fielmente, esto es importante, lo de fielmente, un espacio natural concreto, preferiblemente a escala 1:1. Es decir, en el paisajismo buscamos crear profundidad, crear escalas, diferentes planos. En el mundo del biotopo, no. En el mundo del biotopo lo que buscamos es mirar en el acuario y ver directamente lo que veríamos si metemos una cámara o metemos nuestros ojos dentro. Lo importante no es tanto esa estética paisajista, sino el bienestar animal y recrear las condiciones medioambientales que tendría ese animal o esa planta en su zona. Los materiales elegidos para nuestro acuario tienen unas características semejantes a los de la zona elegida. Esto es importantísimo. Si en una zona no hay rocas, nosotros no podemos poner rocas, por mucho que nos gusten, ¿vale? Será un acuario muy bonito, pero ya no será un biotopo. Si no hay rocas en ese lugar, nosotros no las podemos poner, ¿vale? Y luego ya por último, como digo, los animales y las plantas coexisten en dicho espacio. Si no coexisten, no es un biotopo, es otra cosa.
¿Qué definición tenemos también? Pues la de Oleg Labutov, de Biotope Aquarium Info. Oleg era el creador del mayor concurso de biotopos del mundo, es una persona de Rusia, y él ha estado durante unos 10 años haciendo un concurso mundial de biotopos, que es posiblemente el que más prestigio tiene del mundo. Por desgracia, desde la guerra de Ucrania se paralizó, pero la página web sigue disponible y es un sitio donde podemos ver bastante información sobre biotopos. Y él lo que nos dice es que el acuario de biotopo es el ecosistema recreado por el hombre, doméstico o de exhibición, basándose en los conocimientos procedentes de la investigación de un biotopo natural. ¿Por qué me gusta esta definición? Porque hay muchas personas que lo que defienden es, como vivo en una zona donde hay peces de acuario y, por ejemplo, en arroyos o ríos de Argentina, pues yo voy, recolecto los materiales, recolecto los peces, las plantas y lo pongo en un acuario y ya está, ya tengo un biotopo. Bueno, la gracia del biotopo es recrearlo a 6.000 kilómetros de distancia, ¿vale? Porque lo otro, bueno, sí es montar un acuario, pero no hemos hecho una investigación, simplemente, vamos, lo cogemos y lo ponemos. ¿Es un biotopo? Sí, pero realmente nos falta la parte de la investigación, que es, yo creo, lo bonito. Como dice, los elementos inertes del entorno y los organismos vivos deben ser seleccionados correctamente y organizados desde el punto de vista del diseño, la viabilidad y la fidelidad con la que representan un biotopo. Es decir, son animales que están en el lugar, los hemos categorizado, los ponemos en orden desde el diseño. Lo que se refiere es a que no tiramos 4 cosas dentro del acuario, sino que las ordenamos para que tengan cierta armonía, ¿vale? Los animales también deben ser ordenados, no podemos poner depredadores y presas en un mismo acuario, eso no es un biotopo, ¿vale? O sea, eso es faltarle el respeto a la acuariofilia directamente. Entonces, eso no lo podemos hacer. Y sobre todo hay que ser fiel con lo que representan en ese biotopo, ¿vale? Otra de las definiciones, Biotope Aquarium Project, BAP, es una página que estaba relacionada con Jacob Leger, sobre todo con su mujer, con su mujer Natasha, ¿vale? Y la definición que se daba en BAP es que un biotopo es un entorno o un área natural donde coexisten un conjunto de colecciones específicas de seres vivos. Otra vez más, los expertos en biotopos nos vienen a decir que tiene que haber coexistencia de los animales, si no, no es un biotopo. Y por último, Ernst Haeckel, que es uno de los biólogos y descubridores de peces que hemos tenido más importantes en la historia de la acuariofilia, pues fijaros que murió en 1919 y él fue el que describió por primera vez el término de biotopo. Y él lo describe como un ecosistema, su biota o los seres vivos que están formados por factores ambientales. Entonces él habla de el agua, el suelo, las características geográficas y la relación de cada uno de estos seres vivos, cómo la tienen entre sí esa relación. Es decir, el agua es importante, el suelo, las rocas, las plantas, todo lo que hay en el biotopo es importante y él le da esa importancia también, y estamos hablando de una persona que hizo una definición hace más de 100 o 120 años. O sea que es bastante importante también pues irnos a la historia, ¿no? Visto esto, ¿cómo se clasifican los biotopos? Hay bueno, generalmente hay 3 clasificaciones de biotopo, ¿vale? Yo esto es algo que es de mi cosecha, siempre he añadido una clase más, la 4ª, aunque a mucha gente no le gusta, en especial a un amigo mío que habla mucho de biotopo, que es Alejandro Ríos, no le gusta mucho que meta esta categoría, pero para mí es importante, porque cuando hablamos de biotopos, la gente lo que trata es de demostrar que su biotopo es mejor que el de los demás. Y el biotopo no consiste en competir a ver cuál es mejor, consiste en saber cuál es más fiel y cuál representa mejor ese lugar para el bienestar de nuestros animales. Esto no va de competir a ver quién lo hace mejor, ¿vale? Entonces, yo aquí lo que metí fue una categoría que la llamé 0, donde coloco un acuario que recrea un espacio concreto de una masa de agua, ¿vale? Y todos los elementos son recolectados del río. Es decir, vale, vamos a dar por válido que recolectarlo es un biotopo, si os hace ilusión, pues lo ponemos ahí, pero para mí, pues bueno, pues lo clasificamos aquí. Todos los que recolecten del río, pues que compitan entre ellos. Los demás, pues ya hablamos de otra serie de cosas, ¿vale? Entonces,
El biotopo, por definición, que esto es otra cosa que también surge en Internet, la definición de biotopo estricto. El biotopo es estricto por definición. O sea, si estamos hablando de recrear un lugar, no podemos recrearlo de una forma no estricta. Entonces, es como que en Internet hemos tratado siempre, una y otra vez, de darle vueltas a todo para demostrar que somos mejores. Y no tiene sentido. Un biotopo de tipo 1 simplemente significa que va a recrear de forma fiel un espacio concreto de una masa de agua, debe ser definida la población, a poder ser con unas coordenadas aproximadas. Los biotopos de tipo 1, como el que vamos a hacer hoy, tienen coordenadas, ¿vale? Hoy puedo poner unas coordenadas y lo podemos buscar directamente, luego lo vais a ver en el mapa, es aquí y lo vamos a poder colocar, ¿vale? Es decir, sabemos exactamente dónde estamos. Además, los peces y las plantas conviven en el área concreta elegida. Si tú no has visto a esos peces juntos, no puedes decir que conviven. Esto es así. Entonces, si no los has visto, es otra cosa, pero no es un biotopo de tipo 1. Las plantas, lo mismo. Y luego, las rocas, los parámetros del agua y las maderas tendrán una composición similar a los que se encuentran en la zona. Obviamente, yo no puedo ir al Amazonas y llevarme un saco de tierra. Primero, porque es ilegal, y segundo, porque nos saldrían los acuarios un poquito caros. Entonces, en el tema de rocas y maderas, al final tenemos que adaptarnos un poco a lo que tenemos en casa. O sea, tenemos que intentar, pues, si la madera tiene agujeros, pues buscar una madera con agujeros. Si la madera son ramitas finas, ir a recrear ese tipo de madera. No es lo mismo una madera rojiza, marrón rojiza, que una marrón amarillenta. Si la roca es roja, pues no puedo poner una roca gris, ¿vale? Todo eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta a la hora de hacer un acuario de este tipo. Entonces, el acuario de biotopo de tipo 1 es el más concreto, el más similar a lo que encontramos en el lugar. ¿Que no podemos llegar a este nivel de concreción? Bueno, no pasa nada, hay otros niveles. Simplemente no son ni mejores ni peores, simplemente son otro nivel. Entonces, en el nivel 2 tenemos acuarios donde pues ya no necesitamos esa coexistencia de animales. Ya lo llamamos biotopo, pero si nos vamos a la definición ya no es estricto, ya no es un biotopo real, sino que es otra cosa. En este caso elegimos acuarios donde normalmente buscamos un río en concreto o una zona de un río y mezclamos animales y plantas que sean a lo largo del mismo, es decir, podemos coger un trozo del río porque en este punto viven unos peces y 20 kilómetros más arriba viven otros. Sabemos que van a compartir parámetros, posiblemente compartan depredadores, ¿vale? Pero a lo mejor entre ellos no se mezclan, puede ocurrir. Entonces, como no lo tenemos claro, pues lo llevamos a este otro espacio. No es necesario recrear fielmente el espacio, salvo pues elegir bien la roca, las maderas, pero ya no hay que ser tan exacto con cómo fluye el agua, cómo se colocan las rocas, si son más grandes, más pequeñas, todo eso, pues podemos darle un poquito más de laxitud, ¿vale? Y luego ya tenemos los de tipo 3, que serían los que comúnmente hemos llamado los acuarios geográficos, ¿vale? Esos acuarios que normalmente se nos venden como acuario amazónico, bueno, pues un acuario amazónico sería un acuario de tipo 3. Los peces no tienen por qué convivir, es más, puede que es que no se hayan visto en la vida esos animales, pero comparten unos parámetros de agua muy parecidos, pues la temperatura, la roca, pues a lo mejor sí que la roca a lo largo de toda la cuenca del río es de un mismo tipo. Entonces, eso ya es un nivel mucho más laxo. Por ejemplo, podemos hablar de un acuario de Borneo, que es el ejemplo que yo siempre pongo. Borneo es una isla gigante y de hecho es una isla con muchos peces que son endémicos de un mismo lugar, no se mezclan entre ellos. Entonces, nosotros los podemos mezclar porque por comportamiento pues son parecidos y sobre todo porque comparten el mismo tipo de agua. Entonces los podemos mezclar y podemos decir que tenemos un acuario de Borneo, es un biotopo de tipo 3. Perfecto, no hay ningún problema, ¿vale? Pero si os dais cuenta, lo que es el biotopo como tal, si nos vamos a la definición, es el biotopo de tipo 1. Mejor tu biotopo. Y el biotopo estricto y el acuario amazónico son cosas que hemos creado en Internet, ¿vale? Pero no es real. O sea, es que decir que un acuario es amazónico no tiene ningún sentido, ¿vale? Porque el Amazonas es demasiado grande. ¿Qué tipos de
de aguas tenemos? Es decir, yo ya he visto qué tipo de biotopo y cómo tengo que definirlo. Ahora, el primer paso es saber qué tipos de cursos de agua hay. O sea, qué cosas puedo recrear en la vida. Pues no hay muchas. Realmente podemos recrear un arroyo. Esto es importante, los arroyos son corrientes de agua de escaso caudal que pueden secarse en temporada seca. Un arroyo se puede secar, al contrario de un río, ¿vale? Cuando busquéis información sobre arroyos, seguramente los encontréis con el nombre de creek, stream o tributary. Son los nombres que les ponen en inglés a este tipo de afluentes o de arroyos pequeñitos de los ríos. Es importante a la hora de buscar información sobre los lugares de investigación porque un arroyo que se seca puede conllevar que esos peces no pasan ahí todo el año. Entonces, puede que esos peces necesiten variaciones de temperatura, puede que necesiten más espacio para nadar, porque son peces que se mueven durante la época de lluvia o la época seca. Son peces que puede que toleren mejor los rangos de pH, porque son peces que cuando llueve o cuando el río se seca aumenta o disminuye la dureza del agua. Pues todo eso es importante para intentar entender cómo viven esos peces. Un río, ¿vale? Que bueno, ya sabemos lo que es un río, pero sobre todo es una corriente de agua continua, ¿vale? Puede variar el caudal, pero nunca se seca y siempre desemboca en un mar o en otro río. Eso es importantísimo. Siempre va a acabar llegando a algún lugar. Un lago, que es una masa de agua formada por una depresión del terreno, generalmente están formadas por ríos, o sea, reciben agua de otros lugares, por aguas freáticas o por las lluvias. Los pantanos, que en inglés lo veréis como swamp, de hecho hay un estilo de acuario, de crear acuarios, que es el estilo swampy, ¿vale? Que es crear acuarios de pantano, y la principal diferencia con un lago es que los pantanos suelen ser suelos de turba, suelen ser turberas, tienen muy poca profundidad, mucha materia vegetal en el fondo y sobre todo es agua estancada, ¿vale? O sea, no suelen tener salida a otros ríos, no suelen recibir agua de otros ríos, sino que suele ser a base de precipitación o que el nivel del agua del agua freática los acaba inundando. Y luego los manglares, que son generalmente salobres y están formadas por las entradas de las raíces de los mangles o los mangroves, que es como lo llaman en inglés, dentro del agua, y siempre suele ser en la desembocadura de los ríos, ¿vale? Esto es otro fallo muy importante que la gente, por ejemplo, cuando va a hacer un acuario para escalares, que es algo muy conocido y muy extendido, dicen: he recreado un manglar. Los escalares no viven en manglares, no pueden soportar el agua salobre. O sea, un escalar con agua salobre no está bien, no viven cerca de la desembocadura de un río. Entonces, tenemos ahí un concepto diferente. O sea, que los árboles o las raíces de los árboles entren al agua no quiere decir que sean manglares, ¿vale? Un manglar solo lo es si está formada por árboles de las especies de los manglares, de los mangles, ¿vale? Esto es importantísimo porque esto va a marcarnos el tipo de acuario que nosotros vamos a hacer. Esta es otra que para mí es otro de los puntos clave, que es el color del agua del biótopo y cómo es el agua del biótopo, ¿vale? Entonces, siempre decimos que un biótopo es un acuario con poca corriente y agua marrón y muchas hojas en el fondo. Esa es la definición que nos han vendido del biótopo desde hace 30 y tantos o 40 años. Y la realidad es que no. Un biótopo puede tener el agua rápida o el agua lenta, y lo vais a ver en el vídeo, que vamos a ver luego. Puede tener el agua cristalina o puede estar turbia. Puede tener el agua con taninos o sin taninos. Y dentro de eso lo mezclamos como queramos, ¿vale? Hay aguas rápidas con taninos cristalinos, aguas rápidas sin taninos y turbios. O sea, todas esas combinaciones con las tres categorías la podemos hacer y no importa. Es más, es probable que el río, a lo largo de su camino, incluso en cuestión de 50 metros, pase de ser turbio, marrón y lento a ser rápido, cristalino y de agua completamente transparente. Puede ocurrir, ¿vale? Entonces, esto es también muy importante porque muchas veces cuando leemos las fichas de los peces nos dicen que los betas, ¿no? Un beta salvaje vive solo en aguas negras.
los betas salvajes, la mayoría, viven en aguas negras, pero no todos. Hay ríos en Borneo, en Sumatra, en Indonesia, que no son de aguas negras. Entonces, ¿cómo son los peces? Pues depende del lugar. Por eso también muchas veces nos dicen, este pez hay que tenerlo en estos parámetros. Bueno, los peces tienen una variación de parámetros, no solo porque en su medio natural varían, sino porque tú no sabes qué población te han traído. No es lo mismo la población que tengo en el kilómetro 10 del río a la población que tengo en el kilómetro 50. Porque si a mitad de ese camino aparece una roca caliza, por ejemplo, y empieza a liberar dureza en el agua, los peces que hay 20 o 30 kilómetros más abajo van a tener una adaptación a esa dureza que los de arriba no tienen, ¿vale? Por eso hay muchas especies que tienen coloraciones diferentes, porque no se mezclan, son espacios individuales o son peces que se distribuyen a lo largo de muchos kilómetros, ¿vale? Entonces, por eso para mí es importante el tema de saber el tipo de agua que tenemos. Pero elementos esenciales, pues para mí lo esencial en un biotopo es la decoración artística, es decir, el acuario de biotopo tiene que ser algo bonito, tiene que entrar por los ojos. Eso de tirar 4 palos y poner el agua marrón, de verdad, no lo haga, es que eso no es bonito. Entonces, vamos a intentar ponerle un poquito, mirar las reglas del paisajismo, vamos a nutrirnos del paisajismo, vamos a ver cómo colocamos las cosas en los puntos centrales de los puntos de fuga, los puntos dulces. Tampoco hay que matarse mucho la cabeza, pero vamos a darle un toque de naturalidad, vamos a ver cómo es el río y entonces ya lo hacemos. Las plantas y animales tienen que tener fenotipo salvaje, es decir, la apariencia del pez tiene que ser salvaje. No podemos poner un escalar negro en un biotopo, porque el escalar negro no existe en la naturaleza. Eso es una variedad que hemos creado nosotros. Entonces, decir que ese acuario es de biotopo no es cierto. Nosotros lo que queremos es ver el lugar donde vive el pez y ver al pez desarrollarse al máximo posible. Entonces, ¿cómo voy a ver desarrollarse a un pez que es negro? No le voy a poder ver nunca las rayas de estrés, no le voy a poder ver nunca las iridescencias que sacan en la época de cría, porque es un animal que no es natural. Puede ser muy bonito, yo no digo que no, pero en este tipo de acuarios no tiene lógica, es un poco ir en contra de la definición de lo que es un biotopo. Si queremos un acuario parecido a la naturaleza y le metemos cosas que no existen, pues no tiene mucha lógica. Recrear el medio natural, pues lo que os decía, si tenemos una imagen de un río que fluye de determinada manera, con las plantas moviéndose, pues tenemos que intentar recrear eso, para que los animales estén más a gusto, para que a la vista, pues no hay nada más armonioso que la propia naturaleza. Entonces, vamos a recrear lo que estamos viendo, que es seguramente lo más bonito que vamos a poder conseguir. Y luego, la población de habitantes tiene que ser adecuada. No puede haber presas con depredadores, eso es importantísimo, pero sobre todo no podemos poner peces que compitan entre ellos por los espacios, aunque no sean depredadores entre ellos, pero 2 peces que compiten por la misma zona del acuario no es bueno. No podemos liarnos a meter peces de fondo, por ejemplo. Voy a hacer un biotopo del río Chingú, que es uno de los ríos donde más peces gato hay, loricáridos. Y empiezo a meter especies de peces gato, pues lo más probable es que entre ellos se acaben peleando, porque necesitan un territorio. Entonces vamos a coger una especie de pez de fondo, la ponemos, vamos a buscar una especie de media altura y una especie para la zona de arriba. Son animales que no van a competir por el lugar, no van a competir por la comida, se van a alimentar mejor y eso es, digamos, la recreación real de un biotopo. Claro, hay una dificultad a la hora de crear acuarios y de biotopo muchas veces por la población precisamente. Por ejemplo, los discos salvajes, los discos, si tú los ves en la naturaleza, no suele haber 20 o 30 discos juntos, pegados todos entre ellos, suelen estar muy separados. Sin embargo, cuando los metes en un acuario, a veces necesitas crear un cardumen muy grande de discos precisamente para que se sientan protegidos. Entonces, cada pez requiere una serie de cosas. Ahí es donde yo creo que está la clave, es qué requiere un pez del Malawi en la naturaleza y si lo puedo recrear en un acuario. Porque a lo mejor lo que puedo llegar a la conclusión, yo el Malawi no lo controlo, no es mi campo, pero a lo mejor resulta que recrear un acuario de biotopo del Malawi con ese tipo de peces no es adecuado. A lo mejor no es lo mejor para el pez. Claro, por ejemplo, en los lagos, sobre todo africanos, uno de los temas que hablan es
En los biotopos, ¿qué profundidad del lago estás recreando? No es lo mismo un acuario del borde del lago que un acuario con 30 metros de profundidad, que hay peces que viven a 20 metros de profundidad. Son peces que jamás coexistirían. Entonces, primero hemos mirado si esos peces que hemos metido conviven juntos, porque claro, cuando mezclan todo eso, además lo mezclan de todos los tipos, de todos los colores, de todas las cosas. Los mezclan y has mirado si conviven juntos. Es que a lo mejor uno vive en la zona de la costa, es verdad, a poca profundidad, pero a lo mejor viven a 600 kilómetros de distancia. Es que puede que ni siquiera se hayan visto nunca. Entonces, cuando tú a un animal le expones a otro animal que no conoce, normalmente lo que puedes crearle es o que se quede paralizado o que se asuste. Pero no es un comportamiento natural. Si tú a un animal que nunca ha visto un ser humano le expones a un ser humano, puede reaccionar de dos formas, huyendo o atacándote. Pues en los peces pasa un poco lo mismo. Si no sabemos si esos peces conviven, entonces a lo mejor cuando se vean pues pueden ocurrir pues muchas cosas, que se zurren, que se asusten, entonces a mí me parece importante eso, estudiar, saber qué es, qué no es, qué cantidad de peces puedo poner. A lo mejor requiere un acuario de 600 litros y no puedo montar ese biotopo, porque si pongo menos de 600 litros los animales se van a matar. Pues bueno, pues depende, o cómo son los territorios también, que a veces la gente se piensa que solamente dando espacio se crean territorios. Los territorios se hacen con rocas, con maderas, con decoración, que muchas veces no se pone. Y eso es un elemento esencial, ¿no? Toda la decoración del lugar. ¿Cuál es el motivo o los tres motivos que a mí me hacen pensar en un acuario de biotopo? Esto es un acuario de biotopo. Esto lo tenéis en mi canal de YouTube si lo queréis ver, donde tengo una comparativa de un vídeo del río y superpuesta al lado mis peces nadando en mi acuario. Y podéis ver que es prácticamente idéntico al lugar. Las especies de Melanotaenias en este caso que hay son las de ese lugar y está recreado al detalle. Es un acuario hecho al detalle. Entonces, ¿por qué es importante montar un acuario de biotopo? Pues por un lado, para aprendes sobre peces, aprendes sobre geografía, o sea, aprendes sobre cultura, porque a la vez estás mirando un montón de cosas del lugar de donde vienen tus animales y para mí eso es súper bonito. A mí lo que más me gusta del biotopo es sobre todo aprender, estudiar, que es algo que para mí es muy importante. La sencillez, montar un acuario de biotopo es fácil. Por mucho que nos digan, investigarlo es difícil, pero hacerlo no es tan complicado. No nos tenemos que pegar un mes preparando en detalle. Casi nos quedamos sin presentación. Vale, ya estamos. Vale, lo que os decía, es sencillo. Montar un acuario de biotopo no requiere un gran conocimiento sobre paisajismo, sobre técnicas de decoración. Tenemos que hacer cosas más sencillas, sobre todo fáciles de mantener, que no nos creen mucho trabajo, porque lo importante es el animal, que luego además tenga cierto gusto, pero que no hay que volverse locos con la decoración. Yo este acuario que veis aquí lo monté pues más o menos en una tarde, ¿vale? O sea, son unas rocas medianamente colocadas, un par de troncos y luego unos botánicos, en este caso hojas de palmera, y ya está, es muy sencillo. Y otro punto importante es recuperar la herencia genética del animal. Esto es otro de los puntos de debate de la acuariofilia. Los peces, puedo tener unos neones en pH 7,5 y en un GH de 10, porque claro, en los lugares donde los crían, los peces tienen esos parámetros de agua. Me parece muy bien. Nadie dice que no puedas tenerlos en ese parámetro. Ponlos a un pH de 6 y bájales la dureza a 1. Y verás cómo el color del pez cambia totalmente. El pez cambia de color, cambia de comportamiento. Ahora métele un producto muy interesante que son los whitewater. Igual que hay productos para meter taninos, hay productos para volver el agua turbia. Tú le pones a un tetracardenal un producto de whitewater que además lleva hormonas que les crea cierta excitación al animal, le metes ese producto y automáticamente el color azul y el rojo empiezan a brillar, se vuelven fosforitos. O sea, es alucinante el cambio de color que tienen. ¿Por qué? Porque cuando hacemos este tipo de acuarios y los animales se sienten cómodos, lo que van a hacer es recuperar sus colores, van a recuperar ese lugar desde donde vienen, incluso recuperan sus comportamientos. Si tú mezclas dos peces que no conviven, seguramente ese pez no va a estar a gusto, pero si tú a ese pez
le permites estar en un lugar donde él se siente como donde vivía sus generaciones anteriores, ese animal va a estar mejor. Y la gente dice, no, pero pues si el pez ha nacido en cautividad, da igual. La genética, esa huella de la genética está impresa en el pez. Y eso no lo puede negar nadie, es ciencia, ¿vale? Entonces, recrear este tipo de acuarios nos permite ver a los animales en unas condiciones de color y de comportamiento que no vemos en otros casos, ¿vale? Que los peces pueden criar, los peces pueden hacer mil cosas, pero no los vais a ver nunca con las mismas coloraciones y con el mismo comportamiento que los vais a ver en un acuario de este tipo. Eso es muy importante. ¿Es como tener un pez en un cardumen o no? Cuando hablamos de hay que tener cardenales en un cardumen de 8 o 10 ejemplares. Eso no es un cardumen, eso es un grupo de 8 o 10 ejemplares. Los cardenales en la naturaleza están en grupos de 100, 200, 1000 individuos. Y esa es la gracia. O sea, nosotros, si montamos un acuario, tenemos que darle las condiciones al pez para vivir bien, y a veces es tener congéneres. Si no está con otros de su especie en el número adecuado, lo que decíamos antes, no va a estar a gusto. Si no le ponemos ramas a un pez que vive entre las ramas, no va a estar a gusto. Un escalar, un altum, vive entre las ramas. Por eso tienen esas rayas de estrés, de camuflaje. Si no se las damos, esos animales no están a gusto y pierden las rayas, ¿vale? Eso que dicen que cuando están estresados marcan las rayas, no es cierto. El animal lo que hace es que se mimetiza con el ambiente, entonces no hace falta que esté estresado, simplemente el animal está en un ambiente donde está a gusto, donde hay ramas verticales, y él automáticamente lo que va a hacer es marcar esas rayas para camuflarse. Le sale, no lo puede evitar, o sea, el animal le sale solo, ¿vale? Entonces, lo de la herencia para mí es súper importante, y ahí sí que hay que ir a buscar de dónde viene ese pez y qué parámetros tienen sus orígenes. Si pudiéramos saber de dónde viene el pez que nos han traído de la tienda, sería ideal, ¿vale? Pero eso es muy difícil de saber, si viene de una población, de otra, qué pH, eso es difícil de saber, ¿vale? Biotopo y paisajismo. Siempre me gusta dejar esta idea, ¿vale? Para mí, como os decía antes, la naturaleza es armonía y es arte en sí misma. No hay nada más paisajista que la propia naturaleza, por eso los paisajistas de prestigio lo que hacen es recrear paisajes naturales, o sea, no se inventan las cosas, van al lugar, se inspiran y sobre esa inspiración recrean, porque no hay nada más natural que la propia naturaleza. Y luego, en mi opinión, creo que hay que unir el biotopo con el paisajismo porque ha sido ampliamente maltratado durante muchos años, sobre todo en los últimos 10 años, desde que tenemos internet. El biotopo ha sido muy maltratado, y lo siento por el que le duela, pero es que es así. Entonces, a mí me podéis decir, pero un acuario de este tipo, esto es un acuario que recrea un pantano en Singapur, ¿vale? Es un pantano de turba en Singapur. Es un acuario pues, con cierto tono artístico. Nos hemos centrado en varios puntos dulces, sobre todo pues con las reglas de los tercios del paisajismo. Hemos traído un espacio de fuga por esta zona para que la vista descanse. Hemos dejado y respetado las proporciones de la madera, pero como veis no hemos hecho planos. O sea, si os fijáis, hay los planos que se ven. Hay una madera delante y unas plantas detrás. No hemos trabajado a ver cuántas capas podemos hacer, pero no hace falta para que sea armonioso, ¿vale? Entonces, si hacemos un biotopo, oye, vamos a intentar hacerlo medianamente bonito, ¿vale? Yo no soy el mejor haciendo este tipo de paisajes, pero simplemente es esforzarse un poquito para que quede algo medianamente bien. Antes de avanzar a se me olvidaba otro punto importante, ahora ya pasamos a esto. Los botánicos, ¿vale? Aquí tenemos botánicos que vamos a utilizar hoy, ¿vale? ¿Qué ha pasado con el tema del botánico? Pues que de repente se han puesto de moda aquí y en todos los lados. Internet, que es muy malo, como siempre. Y lo que nos venía como una cosa súper chula, hoy vais a ver que esto lo tengo yo, este botánico está grabado en el río Tapajós, en Amazonas. Está allí, sabemos que está allí, porque esos árboles están allí y lo hemos grabado. Entonces, Internet está muy bien, ahora puedo acceder a esto, pero el problema es que no nos han explicado cómo funciona esto. Nos han dicho que los coloquemos en el acuario, echemos y que cuantos más mejor, más negra se pone el agua. No sabemos realmente cómo funciona esto. ¿Sabéis cuánto tiempo dura este botánico, que es un monkey pot? ¿Cuánto tiempo tarda en deshacerse esto? Depende de la acidez del agua. Entre otras cosas.
entre otras cosas. ¿Pero cuánto tiempo? Claro, y durante esos meses, ¿qué ocurre? Es que Que va soltando fosfatos. hay gente que dice que no suelta fosfatos. Pues ya te lo digo. ¿Vale? Ya te digo yo que tienes razón, suelta fosfatos, muchos. Genera fosfato porque toda la materia orgánica está compuesta por fósforo. Entonces no puede ser que esto no genere fosfato. Generan silicatos, muchas. Si metes muchos botánicos en un acuario, sale alga diatomea. Yo tengo alga diatomea a kilos, ¿vale? Mi mujer está ahí, lo puede decir. Esos cristales marrones del acuario, ¿verdad? Salen solos. Y en Madrid, que tenemos un agua con mucho silicato, más todavía. El amoníaco, el amonio, esto al principio produce amonio, es materia orgánica en descomposición. Pero si lo dejáis un tiempo, algunos, no todos los botánicos, este es de los que menos, generan un biofilm por encima, generan una pelusilla, que vais a ver una pelusilla grasienta, pues eso, como unos plumerillos. Esos son microorganismos, ¿vale? Bacterias que aparecen encima de estos botánicos, se alimentan de él, descomponen la materia orgánica. Está muy bien, eso hace que el nitrógeno, el amonio del acuario baja, porque son bacterias heterótrofas. Las bacterias heterótrofas consumen materia orgánica. Entonces, esto tiene una función muy buena, pero si metes 20 de estos, se te va a desplomar el amonio. Por tanto, los filtros no van a estar muy bien protegidos frente a un pico de amonio que puedas tener, porque no vas a tener bacterias que puedan iniciar el ciclo del nitrógeno. Te van a bajar, o sea, te van a subir los fosfatos, te bajan uno, te suben el otro, aparece alga pincel, alga barba. El nitrato te baja porque no produces nitrato. No hay amonio, no hay nitrito, no hay nitrato. Si hay un pico, tienes un problema, no puedes frenar ese pico de nitrógeno que tienes en el agua. Entonces, esto es de lo mejorcito que tenemos en la acuariofilia y de lo peor explicado que hemos tenido en muchos años. Claro, todo lo orgánico, todo lo que tú metas al agua, siempre va a hacer algo en el agua. Entonces, esto es maravilloso, pero hay que tener mucho cuidado al utilizarlo. Yo siempre os lo diré. Igual que esto, está esto, que es nuestra madera de toda la vida. Esto no es diferente de esto. Es materia orgánica en descomposición, es materia vegetal. O sea, no hay diferencia entre uno y otro. Lo que pasa es que esto tarda más en descomponerse que un botánico, ¿vale? Entonces, tenéis que saber qué cosa estáis poniendo en el agua. Una hoja, como las que tenéis aquí, pues una hoja de este tipo, dependiendo de la acidez del agua, en cosa de unos 20 días a 40 días, 50 días, puede quedar ya solo el esqueleto, ¿vale? Entonces, ese esqueleto hay que retirarlo. Si no lo retiras, sigue creando intercambios en el agua, sigue produciendo modificación de los parámetros. Luego hay botánicos que tú los ves y estéticamente, tú miras el botánico y está perfecto. Hay unas... son una especie de piñas del Orinoco, ¿vale? Que se venden también para los acuarios. No sé si lo llaman Orinoco Pods o no sé cómo, que suenan y todo, llevan el fruto dentro. Tú eso lo echas al agua y tú lo ves y dices, joder, llevo un año ahí y no se ha descompuesto. Metes la mano para moverlo de sitio y a la que lo tocas se deshace como si fuera polvo. Es decir, conserva su estructura hasta que lo tocas. En el momento en el que lo tocas se descompone, es decir, estaba completamente putrefacto. ¿Vale? Está putrefacto. Y eso, obviamente, no puede ser bueno. Materia putrefacta en el acuario, bueno, nunca va a ser. O botánicos que huelen. Cuando un botánico, si tú el acuario te huele a huevo podrido y tienes botánicos dentro, ese botánico ha pasado a un nivel de descomposición tan grande que está produciendo metano. Está produciendo sulfuro, ¿vale? O sulfito, como no soy químico, como lo quieran llamar, ¿vale? Eso no es bueno para los peces. En cantidades grandes no es bueno y generalmente tendrás la suerte de que sale una burbuja grande, llega arriba, se abre y bueno, huele tu casa. Y los peces no les pasará nada, pero si esas burbujas son pequeñas y se van disolviendo en el agua del acuario, todos esos elementos, al final los peces los meten dentro por la piel, por las agallas, y el animal se puede dañar. Entonces, cuidado con los botánicos, leer bien cómo funciona cada botánico e informaros en detalle de cada uno de ellos. Porque de verdad os podéis cargar un acuario y los peces por el hecho de meter hojas y hojas y hojas, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con eso. Este acuario
que ves aquí. Esto es un biotopo para peces medio pico, betas salvajes, ¿vale? Para beta endra. Y se me ha ido el nombre ahora de un barbo, es para un barbito, ¿vale? Este acuario, muchos amigos en común lo que han hecho es arrancar con una base de hojas y de botánicos y un poquito de agua, y que eso se vaya descomponiendo. Yo probé, dije, oye, no voy a opinar de algo que no he probado, vamos a probarlo. Me recomendaron ciertos tipos de hojas y ciertos tipos de botánicos mezclados con madera, porque según cómo los configuras, funciona mejor o peor. Yo lo hice. Durante los primeros 3 semanas, aquello molaba muchísimo. A partir de las 3 semanas, la peste fue monumental. O sea, aquello olía a descomposición, a aguas fecales, que era una locura. Eso sí, había muchísima microfauna. Estaba lleno de bichos. Lleno, una cosa loca. A los 3 meses ya no olía tanto, pero tenía una pinta de asqueroso eso, increíble. Los cristales tenían costra del botánico que se había descompuesto. Le metimos más hojas, porque eso son bacterias, hay que alimentarlas. Entonces le metes más materia en descomposición y acto seguido llenas el acuario. Los bichos duraron en el acuario una semana. A la semana no había microfauna. Ahora, dime si eres capaz de sacar en un acuario de este tamaño, exactamente de este tamaño, le metí 100 hojas de magnolio. 100. No las he podido sacar. O sea, si quiero sacar eso, tengo que desmontar el acuario. Está lleno de esqueleto de hojas. Eso sigue soltando. Ese acuario no para. Llevo sin meterle botánicos, no sé, 6 meses. Y ese acuario no para de salir alga diatomea en todos los lados. No para. Es imposible. No consigo que ese acuario se estabilice. Hay compañeros a los que les funciona. Yo lo he hecho. Hay compis, Claudio, por ejemplo, Genio Acuarios, que es un tío, yo me llevo muy bien con él y sabe mucho. Él hace los fondos de los acuarios con turba. Le meten turba rubia al fondo del acuario. Yo siempre le he dicho que es una locura. A él le funciona muy bien. A mí, directamente con las hojas, me ha ido fatal. Entonces, yo no lo hago. No me parece sostenible, porque lo que en la naturaleza funciona, nosotros en un sistema cerrado a veces, no lo sé, yo lo he visto con agua funcionando, con agua corriendo, y se puede hacer porque funciona. Yo no he sido capaz y sinceramente no lo voy a volver a probar. O sea, porque huele fatal. Ella dice que no lo vuelvo a probar. Huele fatal, y realmente el beneficio para mí no ha sido muy grande, ¿vale? Entonces, esta es la última diapositiva que vemos sobre la parte de teoría de biotopo, ¿vale? Entonces, si vais a hacer un biotopo, yo os diría que cojáis esta tabla que yo os he dejado aquí, ¿vale? Con esto lo cubrís todo. Primer punto, la zona geográfica. Saber dónde estamos y en qué punto del planeta. Eso es el punto de partida. ¿Cómo es el agua del sitio? Los 3 puntos. Velocidad del agua, color del agua y transparencia del agua. Además de saber si es un río, si es un lago, ¿vale? Iluminación del lugar. Esto es más difícil de conseguir, pero es muy importante. No es lo mismo un acuario, una zona que está en el Ecuador, que un acuario, que una zona a recrear en un trópico o por encima o por debajo de los trópicos, ¿vale? No es lo mismo un acuario en España que un acuario en Brasil. En España las horas de luz varían mucho de invierno a verano, en Brasil, por ejemplo, no. La temperatura en espacios ecuatoriales es mucho más sostenida que en un espacio tropical o subtropical, no tiene nada que ver. La exposición de la luz, en el Ecuador la luz da mucho más plana que en los trópicos. Todo eso son cosas que hay que tener en cuenta. Y luego, si estamos en un bosque o no. No es lo mismo la luz incidiendo de forma directa en el bosque que 50 metros más adelante donde el bosque se acaba. Los peces de la zona del bosque van a estar mucho más cubiertos frente a la luz, van a tener menos iluminación, las plantas van a ser diferentes. Entonces, esos son aspectos que tenéis que estudiar a la hora de hacer un biotopo. Hay quien dice que un biotopo, para que sea de verdad, hay que marcar la época del año en la que se recrea. No es lo mismo un biotopo en primavera que un biotopo en invierno según la zona. Y luego lo vamos a ver que eso es cierto, ¿vale? Rocas y maderas, ¿vale? Serían los 2 siguientes puntos. ¿Qué roca hay? ¿Qué madera hay? Investigar todo eso. Los parámetros del agua, importantísimo.
se puede ver, hay registros, de verdad, en internet a día de hoy puedes acceder a registros de todo tipo. Para los dos más jóvenes que hay aquí, las inteligencias artificiales son muy cómodas, pero no dicen la verdad muchas veces, ¿vale? Sí, no busquéis ahora cuando buscas en el Google y pones algo, lo primero que sale es la IA, la inteligencia artificial que te cuenta una historia. Bueno, cuando queréis ver cosas de estas, hay un Google que se llama Google Scholar, ¿vale? El Google académico, que es un Google donde puedes buscar artículos de revistas que son más interesantes. Y ahí las universidades tienen artículos donde vienen los parámetros del agua, medidos, testados y certificados por científicos, ¿vale? Eso es importante también, que sepáis dónde buscar la información, porque empezamos a mirar cosas y bueno, si os dijera las cosas que he buscado yo estos días para identificar algunos peces de los vídeos, la IA de Google me decía que unos peces que tenemos son barbos. En el Amazonas no hay barbos. No hay barbos en el continente americano, no los vamos a encontrar. Entonces, ¿cómo me puedes decir que es un barbo si sabemos que no los hay en ese lado del planeta? O sea, Google, pues las IAs tienen esas cosas que a veces leen, pero como aprenden de cosas que ya están escritas, si lo que está escrito es una mierda, pues la IA lo que hace es reproducir lo que hay escrito. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Los peces, como digo, ojo con la compatibilidad, ¿vale? Y las plantas. Estos son todos los pasos que tenemos que hacer para montar un acuario de biotopo, ¿vale? Y ahora nos vamos a ir a esta parte que es el igarapé del macaco, que es lo que nosotros vamos a recrear. Entonces, lo que vamos a hacer ahí lo vamos a descubrir todo en esta parte de la exposición. Esto, para que os hagáis una idea, aquí podéis ver la playa, ¿vale? Toda esta franja de arena que veis aquí, que son aproximadamente 8 metros de altura, todo eso ahora mismo está descubierto en el río. Ahora mismo el Amazonas está bajando el caudal. Estos 8 metros de profundidad se han perdido. En enero, febrero, esa profundidad ya se ha recuperado, ¿vale? Y vais a ver cómo ese es uno de los grandes factores que tenemos con los igarapés y con el río. Esto es el río, esta foto es justo del río Tapajós, que es uno de los mayores afluentes que tiene el río Amazonas, ¿vale? Entonces, vamos a ubicarnos. Lo primero, ¿dónde estamos? En Brasil, ¿vale? Nos venimos aquí y ubicamos Brasil, ¿vale? Toda esta zona de aquí. Nos vamos por aquí, todo esto, y por aquí tenemos todo Brasil, que llega hasta aquí abajo, ¿vale? O sea, fijaros el tamaño de Brasil. Esto es la zona de aquí para abajo, es la zona de Pantanal, de Mato Grosso. Eso es, lo consideran Amazonas generalmente, pero no es el Amazonas, ¿vale? Es otra cosa que es, no sé si tan o más bonito incluso que el Amazonas, porque es una auténtica locura. Y luego, lo que es la cuenca del Amazonas vendría a ser más o menos todo este espacio de aquí, toda esta zona de aquí, hasta esta zona de aquí, ¿vale? Luego ya por aquí tenemos el río Tocantins, me parece que sube, y luego ya el Orinoco por encima, ¿vale? O sea que no todo América, como muchas veces nos hacen creer, es el Amazonas, ¿vale? Tenemos por encima el Orinoco y por debajo creo que es el Tocantins, ¿vale? Entonces, si nos venimos a la zona, nosotros ya vamos centrando el tiro, ¿vale? Mirad, para que os hagáis una idea bien, dentro de Brasil, esto es el Amazonas, nosotros vamos a venirnos a esta zona de aquí, ¿vale? Que estamos como a unos 1000 kilómetros más o menos de la desembocadura del Amazonas, que es justo esta zona de aquí, ¿vale? Entonces empezamos a acercar la vista y aquí lo que tenéis es el río Amazonas, que viene por aquí. Veis que es toda esta zona marrón, ¿vale? Todo esto es Amazonas y se marcha por allí. Y aquí lo que entra es el río Tapajós, ¿vale? Que nosotros lo hemos llamado Tapajós, el río Tapajós, lo llaman allí. Que es este río que sube aquí. ¿Y os fijáis la diferencia del color? El Amazonas es marrón porque ya ha pillado el agua ya ha cogido el agua del río Negro, está marrón pero como un tizón. Y sin embargo el río Tapajós es transparente y cristalino. Es alucinante, no tiene nada que ver. Y aquí justo es la desembocadura y donde se juntan. Bien, pues nosotros vamos a venirnos justo aquí, donde pone Alperdochao,
¿vale? Alter do Chao es una de las reservas de agua subterránea más importantes del planeta. Me parece que tiene cerca de 500.000 kilómetros cuadrados de superficie de agua subterránea, ¿vale? Es una auténtica locura y coge pues toda esta zona de aquí. Es una auténtica pasada lo que hay ahí. Seguimos ampliando, ¿vale? Y entonces, esto que veis aquí, esto es el río Tapajós. El río Tapajós viene por aquí, el río Grande, ¿vale? Y aquí lo que tenemos es una lengua de arena, un cierre de arena. Esto es el lago Verde. Y nosotros vamos a recrear ahora un pequeño trocito del lago Verde. Entonces hay que seguir ampliando todavía más para poder llegar al sitio, ¿vale? Esta lengua de arena es un sitio que es una playa de arena donde tienen construidos, esto lo llaman el Caribe del Amazonas, y tienen puestos restaurantes y bares que tienen las sillas, las sombrillas puestas directamente en el agua. Están ahí puestas, entonces cuando llega la época de lluvia y sube la marea, solo se quedan los tejados bueno, la marea, el nivel del agua, no la marea. Cuando sube el nivel del agua con las lluvias, solo se ve el tejado. Y cuando baja, lo que tenemos es una playa paradisíaca, ¿vale? Entonces, cuando llega la temporada de lluvia y de agua, el nivel del río Tapajós sube tanto que el nivel freático del lago no es capaz de asumirlo, entonces el agua salta esta barrera de arena y todo esto, todo esto que ahora veis que está con árboles, todo esto se inunda, todo. Desaparece el bosque, o sea, todo se queda debajo del agua, ¿vale? Entonces, aquí lo vamos a ver ahora, esto que entra por aquí, puedes llegar hasta aquí en una barquita, y esto es el igarapé del Coracao. Y aquí tenemos el igarapé del Macaco, se llaman así. Aproximadamente en línea recta hay unos 400 metros entre uno y otro. Dentro del agua hay unos 800 más o menos. Y no tienen nada que ver uno con el otro, ¿vale? Lo vamos a ver ahora también. Esto es el igarapé del Macaco, ¿vale? Lo que veis en la esquina de arriba, aquí llega el final del lago y aquí ya no se puede pasar con la barca. Aquí ya tienes que ir andando. Entonces, esto hace todo este recorrido por aquí, viene por aquí y llega hasta ahí arriba. Son aproximadamente unos 900 metros más o menos. O sea, es un arroyo de 900 metros. En este caso, lo vais a ver en temporada seca, ¿vale? Porque en temporada de agua, ahora vais a ver cómo quedaría, ¿vale? Entonces os voy a enseñar un vídeo. Alguno a lo mejor ya lo habéis visto en el canal de YouTube. Pero lo que quiero es que veáis exactamente dónde estamos, ¿vale? Esto es el río Tapajós, ¿vale? Y para que os hagáis una idea, desde este lateral hasta ese pequeño horizonte que veis ahí, hay 17, casi 18 kilómetros de ancho. Si sumamos todo el ancho de los ríos de España, no llegan a 18 kilómetros, ¿vale? Es una auténtica locura. Entonces, esto es el río y como veis el agua no está marrón, el agua está bastante azul, ¿vale? Y mirad, esto es yendo al Alter do Chao. Todo esto, todas estas playas que veis, ahora cuando llega la época de lluvia, todo eso no existe, ¿vale? Son playas que no existen y esto es Alter do Chao. Entonces, esto es el río principal, esto es Tapajós. Y entonces llegamos a uno de los igarapés, ¿vale? Entonces vamos en barquita. Se lo conocen, ¿no? No ha venido, estaba muy ocupado hoy. Vale, fijaros que aquí el agua sí tiene más color porque está ahí en la arena y está todo mezclado, pero... Para ver, esto ya estamos navegando en el laguito, ¿vale? El lago Verde. Lago Verde que no sé qué profundidad tendrá, pero mucha. Tiene mucho agua, ¿vale? Y esta es la entrada al primer igarapé, que no es el que vamos a hacer hoy. ¿Veis los árboles? El agua, cuando llega la lluvia, el agua llega arriba. Solo se ve la copa y las ramas de arriba de los árboles.
para que os hagáis una idea de la altura, ¿vale? Y mirad el agua, ¿vale? Donde hay más corriente, es verdad que tiene cierta turbidez, pero no son aguas con muchos taninos. Y mirad, aquí hay un punto que se ve muy interesante. Si os fijáis, todo el centro es un camino de arena, ¿vale? Por ahí se puede andar. Eso está cristalino y es impresionante lo que se ve. Todo lo que hay de aquí para atrás y de aquí hacia los márgenes es una masa de barro, de limo, que si tú metes el pie, se te mete la pierna hasta la cintura. O sea, es barro, te hundes en el barro. Además tiene una bacteria urticante que yo no la toqué, pero Héctor tuvo una broma muy buena y estuvo 3 días con un picor que se quería morir, ¿vale? Esto es un barrizal, o sea, es que no puedes ni entrar. Si intentas entrar andando, te quedas ahí porque te hundes en el fango, ¿vale? Entonces solo puedes ir por ese pequeño riachuelo, ¿vale? Y ahora vais a ver el agua cómo es. Y quiero que la comparéis con la de después. Fijaros el agua, ¿vale? ¿Veis algún pececillo que pasa? Pero es mucha corriente. Esto está a cámara a velocidad 0,5, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Entonces, el agua tiene cierta turbidez, pero nada que... O sea, si os fijáis es por la corriente, no es porque tenga taninos. Y eso es toda la zona de barro y hay que ir justo por ahí, ¿vale? Eso son plantas. Quien diga que en el Amazonas son acuarios de troncos, en el Amazonas hay plantas, ¿vale? Estos son heliocharis, ni idea de qué variedad, habría que ver la flor de la heliocharis para saberlo, ¿vale? Estos tetras no los hemos identificado, pero si os fijáis, esos son Anostomus beckfordi, que son peces que podemos tener en acuario. Yo sobre todo quiero que os fijéis en el color del agua, ¿vale? Porque luego no va a tener nada que ver lo que estamos viendo ahora. La corriente, mucha corriente, tiene mucha fuerza. Fijaros los surcos en la arena, ¿vale? Sí, sí. Así le pasa después. Mirad en un momentito lo que ha pillado Héctor. Fijaros, es una pistolada, yo creo. Ni idea de cuál. Y te puedes encontrar, pues, de todo. ¿Vale? Está ahí, pues eso, para cogerlo, se pueden coger con la mano los peces, es otro rollo. Y el agua, ya lo veis, es una maravilla el sitio. Esto, para poder moverte 100 metros, te puedes pegar 3 horas, porque es que no paras de ver cosas nuevas, es más peces, o sea, no acabas nunca de recorrerlo. Los peces transparentes, esos que veis en el vídeo, en persona se ven fluorescentes, son amarillos y brillan, y no sabemos que es algún tetra, pero no tenemos ni idea de lo que es, ¿vale? Hay tetralimón, no lo hemos visto, pero hay, porque está documentado allí, pero no es tetralimón, no lo es. Mirad, esto, ahora aquí va a volar Héctor el dron ahora, y vamos a poder ver desde arriba ¿ves? Todo esto es barro, ¿vale? Y esto es este primer igarapé, para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando, ¿vale? Todo esto se inunda y ahí hay agua a porrón.
Eso también nos da pistas de que en la temporada seca hay determinados peces que se quedan dentro y determinados peces que se quedan en el lago. Los depredadores generalmente se quedan en el lago, los peces se meten dentro y empiezan a reproducirse. Es la época de cría, es cuando la temporada seca, ¿vale? Bueno, son pistas que nos va dando la naturaleza para saber cómo funciona. Y esto estamos ya cambiando de igarapé. Y esto es el igarapé que vamos a recrear ahora, que es el igarapé del macaco. Que os fijáis, es igual, tiene la zona de camino, las zonas de barro y fijaros la bajada de agua brutal que hay y hasta dónde se mete. A todo esto, en la época de agua, toda esta zona está inundada ya, ¿vale? Y aquello ya es el lago principal y eso de ahí arriba ya es el río Tapallós. De aquí podéis ver agua estancada y agua corriendo, ¿vale? Por aquí empezamos a tener ya animalitos, plantas, empezamos a ver Myriophyllum, ¿vale? Pristelas, las has visto, ¿no? Sí. Empiezas a ver pristelas. Fijaros la corriente, ¿eh? Es mucho más turbio que el río anterior. El suelo es de arena, aquí tenéis Myriophyllum, ¿vale? Seguramente es una Myriophyllum surcata. Este tetra no lo hemos identificado todavía. No tenemos ni idea de qué tetra es, ¿vale? Lo hemos intentado de todas las maneras, pero no hemos dado exactamente con la especie que es. Fijaros, ¿ves? El agua es mucho más blanca. Aquí está la monkey pot, ¿la ves? El botánico. O sea, ahí lo tenéis. Estos son pristelas. Los que tienen esta aleta, la aleta negra, ¿vale? Son pristelas. Fijaros el banco. Esos peces van a estar en este, o eso debería ponerse en este biotopo. Esto es un guarú, que luego lo veremos. Vamos a ver ahora también Crenicicla. Creemos que es una especie concreta de río Tapallós. Es Crenicicla sp Tapallós. Fijaros que están todo eso, entre ramas, ¿vale? En zonas de protección, los guarús. Aquí estamos viendo peces que son pacíficos, ¿vale? Aunque los guarús sí que comen carne, sí que son carnívoros, pero se alimentan de insectos, no de peces principalmente. Entonces no tienen mucho problema. Estos son Leporinus, creemos que Leporinus tigrinus, ¿vale? Como veis, son peces de unos 20 centímetros más o menos. Son completamente pacíficos, de hecho, si no me equivoco, son herbívoros. Y están aquí entre los troncos. ¿Veis el festivum, Mesonauta festivum? Lo tenemos ahí. Son peces de acuario. O sea, de aquí vienen nuestros peces. Y esto que no sabemos qué es, creemos, hasta donde he llegado, creo que es un Leporinus macrocephalus, pero no tengo la certeza en absoluto de que lo sea, ¿vale? Fijaos qué bicharraco. Esto es una cosa así, más o menos. Y están todos los peces juntos porque lo que están es asustados de nosotros. O sea, ahora mismo no estáis viendo un comportamiento natural. Esto somos nosotros molestando a unos peces mientras andamos por su río y le metemos la cámara en la cara, claro, pero mirad las pristelas. Las Myriophyllum, Eleocharis, ¿vale? Por ahí tenemos... Ahí hemos sacado ya los datos de lo que necesitamos para el biotopo, solo viéndolo. Estos son los pececitos que brillan que os decíamos.
Y ahora estaros atentos, ahora os digo porque vais a ver aparecer un cíclido ajedrez, que es el otro habitante de este acuario. Aquí lo tenéis, ¿vale? Tenéis cíclidos ajedrez, ¿vale? Dicrosus filamentosus. Y luego se ve alguno más. Mirad, aquí los tenéis, ¿los veis? Un grupo de... ¿Los habéis visto? Los Dicrosus. Son filamentosus, no son Guarceri, ¿vale? La aleta es en pico, o sea, es un Dicrosus filamentosus, no el Guarceri, que es el primo hermano. Aunque también, creemos que también está ahí, pero no lo hemos podido identificar. Y fijaros que en cuanto sales de ahí, pues es que es todo planta flotante y el agua pues ya no tiene ningún movimiento, o sea, es que es alucinante cómo cambia el paisaje, ¿vale? Todo esto, pues lo que os decía, todo sumergido. Entonces aquí en época de lluvia, pues no sé, es que lo que debe ocurrir ahí es que debe haber una tal cantidad de peces y de depredadores que eso tiene que ser pura supervivencia. Que un pez de estos llegue a etapa adulta, de verdad que yo creo que la naturaleza es casualidad. ¿Vale? Fijaros el ancho que tiene en cuanto llegue la época de lluvia, es más grande que cualquiera de nuestros ríos, ¿vale? Deciros que si alguien quiere ir al viaje, tenemos una plaza de última hora. Se nos ha caído una persona del viaje, así que si alguien quiere venirse al Amazonas... Ya hemos visto esto, entonces, ¿qué vamos a recrear aquí? Venga, habéis visto el río. Ahora elegís vosotros. Primero, ¿qué es lo que hemos visto? ¿Es un arroyo, un río, un lago, un pantano, un manglar? ¿Qué hemos visto? Es un arroyo. Vale, pues es un río. Tiene truco. Lo primero es un arroyo, ¿no? No, todos habéis pensado que es un arroyo porque... Iba a decir río, pero digo, primero es un arroyo y luego río. Bueno, sí, luego ya en el lago es un río. Sí, a partir del lago Tapajós es un río, pero ¿por qué nos sale pensar que es un arroyo? Porque estamos mirando y decimos, ah, sí, claro, es un arroyo porque eso en la temporada seca, pues eso baja, tal, pero es que no se seca. Porque debajo hay un acuífero, el acuífero de Alterdochao, que es uno de los más grandes del planeta. Entonces, estos arroyos, a esos 900 metros de distancia de donde entras al Igarapé, brota el agua, emana el agua del suelo, del subsuelo. Entonces es agua fresquita, es agua que sale a 23, 24 graditos y sale del suelo, y cuando llega al final del Igarapé está en unos 26 grados más o menos, ¿vale? Durante todo el año tiene agua, no se secan, son ríos y desembocan en otro río que es el Tapajós, ¿vale? ¿Aguas rápidas o lentas? Rápidas. ¿Cristalinas o turbias? Con el blanco, ¿verdad? Turbias. ¿Y con taninos o sin taninos? Sin taninos. Lo que vamos a hacer es un acuario con flujo de agua. Tampoco vamos a volvernos locos a meterles a nuestros peces una turbina, ¿vale? Pero le vamos a poner buena corriente, le vamos a poner un agua con cierta turbidez, eso podemos conseguirlo con productos, no hay ningún problema, y le vamos a poner mucha planta, ¿vale? Son acuarios, ya habéis visto que están densamente plantados. O sea, es una auténtica locura la oxigenación que tiene este tipo de acuarios, ¿vale? ¿Y la parte central, eso es natural? ¿Eso se va quedando ahí la arena? ¿O es que lo han apañado ellos para pasar? No, se queda de forma natural. Cuando baja el nivel del agua, queda una lengua de arena, y esa lengua es la que han aprovechado con los chiringuitos, ¿vale? Pero el agua pasa por ahí, el agua sigue fluyendo, pero fluye, o sea, nunca deja de pasar agua, pero pasa muy despacito y la profundidad máxima es esta, más o menos. De hecho, es un peligro porque para llegar al chiringuito hay que pasar andando y eso está lleno de rayas, ¿vale? Rayas venenosas. Está la Potramogitón motoro y Leopoldi, que es la del Tapajós, ¿vale? Están los dos tipos. Hay que andar, hay que pasar, hay que ir arrastrando los pies porque como pises una raya de esa, la has cagado, ¿vale? Generalmente no te vas a morir,
pero ellos lo describen como posiblemente lo más doloroso que os vais a poder encontrar. ¿Vale? Sí. Ellos generalmente, cuando se pisan una raya, se drogan durante 24 horas para no sentir el dolor, porque dicen que es inhumano el dolor de la raya. Si tienes alergia, la puedes palmar. Tengo alergia. ¿Vale? Entonces, iluminación. Esto es importante. El Igarapé del Macaco se encuentra 270 kilómetros al sur del Ecuador, ¿vale? Eso hace que va a tener unas 12 horas de luz aproximadamente durante todo el año. ¿Y el espectro? ¿El espectro cómo lo calculas? No, pero yo sé que, claro, que el amanecer en unos sitios cálidos, otros fríos, que hay unos que tienen 6 meses de luz, otros de noche, entonces, claro, en cada sitio el espectro variará. Vale. ¿Cómo funcionan en general todas las plantas, ¿vale? Y esto yo lo expliqué hace muchos años ya en algún artículo que hice. Al inicio del día el espectro es rojo, ¿vale? Como todo, es un amanecer, tenemos un espectro rojo, muchísima potencia en el color rojo. Ese tipo de pigmentos lo que hacen es que despiertan la planta, la preparan. Según el sol va levantando, el espectro se va poniendo más azul, ¿vale? Va incorporando el pigmento azul y el verde. Entonces empieza la planta a consumir y después al final del día va a volver a tornar hacia rojo, terminando en un violeta, ultravioleta, que acaba siendo el reflejo de la luna. ¿Vale? Eso sería lo exacto. Aquí justo no hay bosque ahora mismo en esta época del año, ¿vale? Luego sí, luego hay bosque. En la época de lluvia hay animales que se protegerán con los árboles, ahora mismo no hay, están expuestos completamente a la luz, salvo en las maderas. Entonces la cantidad de luz es enorme, ¿vale? Como digo, entre agosto y diciembre es la temporada seca, entonces luz intensa. En la temporada de enero a julio la luz se tamiza. Se tamiza no solo primero por la cantidad de agua que hay, que obviamente el agua no penetra igual, y luego sobre todo por los árboles, ¿vale? Y la altura del agua varía entre los 5 y los 8 metros de altura. O sea, entre la temporada de ahora y la temporada de lluvias, el agua puede llegar a subir hasta 8 metros de altura sin ningún problema. Hay años que más, ¿vale? Rocas, maderas y sustratos. No hay rocas, no hemos visto ni una sola roca. Si aquí pusiéramos alguna, que a lo mejor hay que usar, van a ser rocas volcánicas simplemente por funcionalidad del acuario, para poder... Que se veía por sujetar las maderas de alguna manera. Claro, sujetar las maderas, intentar contener un poco el sustrato, pero lo que es visiblemente no las vamos a ver, porque otra cosa que no podemos hacer es recrear un suelo de fango en un acuario. Por lo que hablábamos antes, si metemos empezamos a echar barro, eso no va a funcionar. Estamos en un acuario, ¿vale? Entonces estamos recreando un acuario. Si fuera un biotopo de tipo 0, pues tráete el barro y lo metes ahí dentro, pero es que estamos haciendo una cosa que tiene que ser viable y que nuestros animales tienen que estar bien. Si hacemos un cenagal aquí, pues los animales no van a estar bien, ¿vale? Maderas, pues básicamente ramas caídas de los árboles y arrastradas por las corrientes. Nosotros vamos a utilizar driftwood, que es madera de deriva, ¿vale? Es este tipo de madera que es muy parecida a la que encontramos allí en este sitio. Es una madera oscura y ya está, no nos vamos a complicar mucho más. Y luego vamos a utilizar un poquito de grava, porque no quiero meter todo arena, porque se va a compactar, va a crear zonas anaeróbicas. Entonces le vamos a poner algo de grava para que no se compacte tanto, pero va a quedar toda oculta, ¿vale? Y como digo, en nuestro caso, limos en un acuario nunca, porque la liamos, pero bien. Parámetros del agua. En el Lago Verde y en los Igarapés las mediciones varían entre 5,33 de pH y 6,03 de pH. Es decir, tenemos que tener agua ligeramente ácida, ¿vale? Tenemos que bajar un poquito el pH. Es fácil, tenemos algo de botánico que vamos a poner, no vamos a poner roca, por tanto, eso va a ayudar a que el agua se acidifique un poquito. Si tenemos osmosis, pues sería ideal, porque la dureza siempre está por debajo de 5. Aquí en las épocas de mayor sequía es cuando la dureza sube, porque al bajar la proporción de agua aumenta la concentración de sales, y cuando llueve al revés.
Y luego, sobre todo, lo que tenemos es silicio. Tenemos muchísima arena y eso nos va a hacer que la carga de silicatos se venga arriba. Entonces, ese va a ser el tipo de agua que tenemos en esta recreación. Peces y plantas. Pues aquí hemos visto diferentes sitios y hemos podido comprobar cosas. No sé por qué no se ve la foto. Dicrosus filamentosus, el cíclido ajedrez, ¿vale? Que es el que hemos puesto. Es un cíclido enano que no supera los 8 centímetros de tamaño, ¿vale? Yo he puesto los 5. ¿Por qué? Porque yo nunca he visto un cíclido ajedrez tan grande, ¿vale? Las fichas dicen que son bichos enormes. Yo nunca he visto un cíclido ajedrez más grande de 4 o 5 centímetros. Y yo creo que por ahí es el tamaño que suelen quedar, ¿vale? Se recomienda que vivan en pequeños grupos y en la naturaleza hemos podido comprobar que viven en grupos, están juntos, comparten espacios y siempre una proporción de un macho por cada 3 hembras, ¿vale? Generalmente no viven varios machos juntos, ¿vale? Sino que viven 1 o 2 con un grupo de hembras, siempre, porque si vivieran más acabarían matándose entre ellos y peleando por el espacio muchísimo. En un acuario como este, yo metería posiblemente un macho y 3 hembras. No metería 2 machos, que a lo mejor sí por la cantidad de territorio, pero se nos podrían empezar a pegar y lo que no queremos es que el animal esté a disgusto. Pristela maxillaris, que esta es nuestra pristela. Fijaros qué bonita se ve en una foto de internet y cómo se veía en el río. Todo este color naranja en el río no se le ve. Y luego el cuerpo mucho más transparente en el río, no tiene nada que ver. El animal cambia mucho el comportamiento, el color, ¿vale? Seguramente nosotros les estábamos estresando, también os digo. Bueno, o sea, hay muchos factores. Es uno de los tetras más famosos, se encuentra por toda la cuenca del Amazonas y en el Orinoco. Tamaño 3-4 centímetros y grupos de unos 20 ejemplares. Entonces, para este acuario lo que vamos a poner es un grupito de 4 cíclidos ajedrez para verlos por la zona media-baja del acuario y un grupito de unas 20 pristelas. Ya está. No vamos a poner más población, no vamos a saturarlo de peces, pero les vamos a permitir que se comporten, que interactúen entre ellos, porque al final son peces de cardumen. Entonces, a mí siempre, en vez de 10, me gusta irme hasta los 20 ejemplares. Si tuviéramos un poquito más de espacio, tiraría a los 30, pero ya sería demasiado porque es un pez que sí que puede llegar a alcanzar esos 4 centímetros y a lo mejor se nos va de madre, ¿vale? Por aquí, Leporinus sp, afinidad con Tigrinus. ¿Por qué le ponemos este nombre? Porque no podemos asegurar que sea el Tigrinus, ¿vale? Porque hay a veces que hay especies que no están identificadas. Este en concreto, por lo que nosotros vemos, por la forma de las líneas, es un Tigrinus, pero algunos ejemplares tienen una especie de variación de curva en las líneas, entonces yo no me atrevo a decir que sean Tigrinus, entonces le ponemos este apellido, ¿vale? Para decir, oye, creo que es, pero no lo tengo seguro, ¿vale? Crecen hasta 20 centímetros, son herbívoros, son muy tímidos y viven en grandes grupos, ¿vale? Y como os digo, la certeza de que sean Tigrinus al 100% no la tenemos. Este sí, el guarú. El guarú es un pez maravilloso, algunos lo llaman el falso disco, pero bueno, es el cíclido triángulo, lo llaman. Es una auténtica locura y cuando lo ves en el río da miedito. ¿Vale? O sea, es un bicho de este calibre y se le ve, está fuerte y no te creas que te mira con miedo, ¿sabes? Se te planta ahí y te echa una miradita curiosa, ¿vale? Es carnívoro, pero bueno, no se alimenta de otros peces, generalmente es pacífico, pero son muy territoriales entre ellos, son súper agresivos entre ellos. Y si os pasáis, pues si le metéis peces de 1 centímetro, casi seguro que un pez adulto de 25 se los come. Pero os va a pasar con el guarú y con casi cualquier otro pez, ¿vale? Plantas. Esto es lo que vamos a meter nosotros. Vamos a meter Myriophyllum, SP red y green. Esto es lo que tenemos. Myriophyllum, SP red y green. No sabemos realmente la especie que son. Nosotros vamos a utilizar Matogrossense, que es la que tenemos en el mercado. Si no pudiéramos tener otra cosa, siempre nos vamos a lo más parecido, porque a veces
o sea, ni siquiera sabemos si las del vídeo son exactamente esas. Entonces nos vamos a lo más parecido estéticamente, que es estas dos, ¿vale? Lo que sí que sabemos es que estas plantas, las matogrossenses, aparte de estar en la zona de Pantanal de Brasil, que os decía, en la zona esa de abajo de Brasil, también están en Amazonas, en toda la cuenca, ¿vale? Y en el río Tapajós están. Lo que no sabemos es si esas plantas son las mismas. ¿Por qué? Pues porque si tú miras esta foto, que son de un acuario, no tiene nada que ver con lo que luego ves en un río. Pasa igual con los peces a veces, que los colores cambian, la planta tiene otras condiciones de luz, de CO2. Entonces a veces saber exactamente habría que esperar a que la planta tire una flor, y si eres biólogo y sabes manejarte, pues identificas la flor, y bueno, nosotros no llegamos a ese punto. Lo mismo pasa con la Eleocharis, ¿vale? Lo que marcamos es que hay Eleocharis sp, porque no sabemos cuál es, hay mogollón de especies de Eleocharis, y están extendidas por el río Tapajós. Hay un montón de especies identificadas en el río. Sí, lo que pasa es que está extendida por toda la cuenca. Entonces, que si se extiende por toda la cuenca y hay diferentes especies, lo más probable es que sea nativa de allí. Claro, otra cosa es que solo en el río Tapajós, en un determinado sitio, encontrarás una especie de planta. Entonces, a lo mejor ahí es más difícil, que, ¿sabes? Pero luego también empieza a pensar, si la planta se llevó hace 500 años por error, pues ahí está la historia. Para mí una planta que lleve 500 años allí, pues a lo mejor ya no es invasiva, ¿sabes? Es que ya el medio natural, el ecosistema ya se ha adaptado. Después de 500 años, ¿vale? Sí que da tiempo a que el ecosistema se reequilibre en base a esa planta. Piensa en las gambusias aquí en España. Seguramente esté ya adaptado. Entonces, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es buscar lo más parecido. En este caso, Eleocharis acicularis y Eleocharis minima, ¿vale? Son por tener un poco las dos alturas y ya está. ¿Son esas? No, seguramente no. Pero esto que os estoy diciendo de las plantas, si os vais a las normativas de concurso de biotopo, esto está permitido. O sea, tiene que ser parecido. Si tú no puedes conseguir exactamente la planta, pero puedes argumentar, como en el caso este, que no puedes identificar la especie de Eleocharis porque necesitas ver la flor, es que no puedes identificar la planta. Claro, yo para mí, el botánico, lo que es la cáscara, para mí sí que tiene que ser del lugar, porque la cáscara se puede estudiar. O sea, yo puedo saber que este árbol está alrededor de ese igarapé. Y eso sí lo puedo saber, porque saber un tipo de árbol que está en la zona es fácil de averiguar. Ahí no hace falta ser botánico ni ¿sabes? No hay ningún problema. Con las hojas, sinceramente, no me he preocupado. He cogido las hojas que más me ha apetecido. ¿Por qué? Porque no tengo ni idea de cómo son las hojas. Se parecen a esto, pero es que, escúchame, ya es un nivel que a lo mejor, si tú puedes saber el tipo de botánico que hay, ponlo. Oye, pues, o sea, si eres capaz de llegar ahí, es maravilloso, hazlo. Yo, vamos, me parece, yo lo intento hacer, ¿vale? Pero no siempre se puede llegar a ese nivel de concreción. No solo no están en el mercado, sino que a lo mejor no puedes llegar a saber cuál hay. Claro, es que a lo mejor no sabes ni siquiera cuál es el que hay. Eso pasa a veces también con los peces, ¿vale? Que es muy difícil identificar la especie, pues eso, por eso se le da poco valor al que va al río y coge las cosas. El que va al río y coge es que, claro, ahí no hay duda, es que, joder, se ha sacado el pez del río, no hay duda de que sea es esa especie y vive ahí, porque ¿cómo lo vas a negar? Nosotros no hacemos biotopos, hacemos acuarios de biotopo, o acuarios de ecosistema, que es lo que decíamos antes. Entonces, son acuarios que recrean un lugar. O sea, lo otro no recrea un lugar, lo otro es el lugar. ¿Vale? Entonces ahí está la gracia y ahí está la dificultad. Por eso, ahí al final esto no va de ser el que lo hace mejor, va de disfrutar el proceso, va de estudiar, va de aprender, todo esto te va dejando conocimiento y cada vez que haces un biotopo distinto, pues te deja conocimiento. Ya está, o sea, yo no compito en concursos de biotopo. Lo hice una vez hace 11 años, me parece, y no lo he vuelto a hacer. No me interesa. Paso, no me gustan los concursos. Es que yo no tengo que demostrarle al otro si lo he hecho mejor o lo he hecho peor. Y no pasa nada. O sea, que tú no hagas esto es lo que trato de explicar siempre, ¿vale? Que tú no hagas un biotopo no quiere decir que tu acuario sea peor que el que ha hecho un biotopo. Claro, por eso lo de las categorías. No, el mío es el 1, el mío es el 2 y este es un 3. Vamos a ver, que eso da igual.
O sea, es que da igual, es un acuario y no va de competir, va de que el animal esté bien y de que tú lo disfrutes. Por eso me pone de muy mala leche cada vez que escucho a la gente decir, he montado un acuario amazónico, un biotopo de tipo 3. A ver, has montado un acuario del Amazonas y le has puesto anubias. La nubia está en otro continente. Claro, sí, por eso que sea menos del mismo continente, ya que tenemos oportunidad de la Claro, o sea, si tú te quieres tirar si tú quieres tirarte el órdago, tíratelo, pero no tratando de decir que el tuyo es mejor denigrando a los demás, ¿vale? O sea, simplemente tu acuario, pues es un acuario con peces de un sitio y con plantas de otros, no pasa nada, ¿vale? Pero por eso me gusta explicarlo bien, ¿vale? Esto es así y luego, pues ya está, que no nos vamos a pegar sobre si es una cosa u otra. Es que a mí eso no me parece un debate que no tiene sentido. Y los botánicos igual. Monkey Pot, la hemos visto, y hojas pues similares, parecidas. Yo es que no entro a ese... Para mí hay una cosa que en los acuarios de Heiko, que es el tema del sustrato. A mí sus sustratos me ponen nervioso, porque no respeta, o sea, y eso es fácil de conseguir, porque una arena no es difícil de conseguir. Él tiraba siempre a la grava gorda, porque es muy cómoda de mantener y porque sus biotopos no solían tener plantas y mucho menos en buenas condiciones. Era otro estilo diferente. Entonces, a mí ahí sí que creo que ahí sí que hay que profundizar. No, gravas de arena sí, porque gravas de arena sí que se podían conseguir, o te vas al monte y las cogías. Botánicos no, olvídate, botánicos imposible. Que si lo voy a utilizar, no, porque no lo has traído, ¿verdad? No vamos a usar sustrato nutritivo, ¿vale? Pues vamos a por el siguiente, ¿no? ¿Vamos a montar o qué? Sí, no sé qué hora. ¿Vamos bien de hora? Sí, ¿no? Bueno, ves, es que te he dicho que puedo durar 1 hora o 2. Es que yo soy así, ¿sabes? ¿Cuándo es el descanso? ¿Cuándo es el recreo? Sí. Salir a jugar 2 minutos. Y las dudas, si queréis, pues ahora mientras montamos... Buah, se me van a